Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de historia de Colombia en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy vamos a tocar un tema muy importante teniendo en cuenta la condena que ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado colombiano por el genocidio perpetrado al movimiento política de oposición, la Unión Patriótica, más conocida como la UP. Fue un genocidio en donde más de 6.000 personas perdieron la vida. Se dice que fueron aproximadamente 6.500 personas que estaban haciendo política de oposición por vía democrática y fueron aniquiladas estas personas en los años 80 y a principios de los años 90. Y precisamente el Congreso de la República de Colombia le hizo un homenaje a la memoria de las víctimas y hoy quiero que a partir de este hecho hagamos algunas reflexiones históricas pertinentes de lo que significa respetar a la oposición política, de lo que significa el estatuto de la oposición que se ha venido creando desde el marco jurídico para la paz en Colombia, en ese proceso entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, y en la actualidad con el proceso de paz total que está iniciando entre el gobierno de Gustavo Petro, la guerrilla del ELN, el Estado Mayor, la Segunda Marquetalia, las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. ¿Cómo repensar ese estatuto de la oposición en este nuevo proceso de paz total? Así que hoy quiero que respondamos dos preguntas muy básicas. La primera, ¿qué impacto tiene en el imaginario colectivo este hecho en los medios de comunicación masivos, que es un hecho lamentable y a la vez merecido? Es lamentable porque es una memoria triste y es importante porque se da uno cuenta cómo cambia el cubrimiento mediático entre unas noticias y otras. La noticia de la que hablábamos ayer fue cubierta por Caracol, por RCN, por la revista Semana, por el diario El Tiempo, porque según la interpretación que le dieron a la noticia de ayer de la protesta de Azoinca, veían una responsabilidad del gobierno de Petro, pero como aquí la condena es al Estado colombiano, representado en gobiernos anteriores, en gobiernos como el de Belisario Betancur, como el de Virgilio Barco, como el de César Gaviria, como estos para gobiernos pasados que a la revista Semana, al canal RCN, al canal Caracol, al Tiempo no les interesa atacar, por eso esto no fue noticia para estos medios, pero sí fue noticia para medios alternativos. Felicitar al diario El Espectador, que de los medios tradicionales es el que más se ha preocupado por esta noticia. Felicitar al diario El País y a otros medios alternativos que han cubierto la noticia. De resto, no han dicho ni pío, y esto es lo que llamo yo hechos que escapan y que no interesan a la agenda mediática dominante. Un saludo muy especial para todas las personas que ya se están conectando, en especial para Ere. Muy buenas tardes. Entonces, esa es la primera pregunta que vale la pena hacerse.
por qué esta noticia interesa a unos medios y a otros no. Es entendible según la agenda política que tiene cada medio de comunicación, pero más allá de eso, también hay que analizar el homenaje que se le hizo a las víctimas de la Unión Patriótica en el Congreso de la República de Colombia, y este es el primer punto que les quiero compartir en esta tarde. Escuchemos lo que dijo el presidente del Senado, Roy Barreras. Ha habido, compañeros y compañeras, a lo largo de la historia de Colombia, una verdad sangrienta y dolorosa. Los colombianos, desde que somos república, nos hemos acostumbrado a matarnos unos a otros. Bueno, respecto a lo que dice Roy, incluso mucho antes de ser república, en la época colonial también nos matábamos con otras dinámicas, por otras cuestiones, pero esto ni siquiera empezó en la era republicana, es mucho antes. Pero es cierto, el historiador Luis Javier Ortiz lo tiene claro cuando dice: en Colombia nos hemos matado por las tres R's: regionalismo, religión y riqueza. Si ustedes miran las guerras civiles que tuvimos en la era republicana, son 8, fueron por esos motivos, por regionalismo, por riqueza y por religión. Si ustedes miran la violencia bipartidista, la violencia con V mayúscula, también fueron por factores similares: riqueza, regionalismo y también religión. Y por eso aquí el señor Roy Barreras la tiene clara en ese sentido, en que nos matamos por cosas que se pueden solucionar de otra manera. 9 guerras civiles en el siglo XIX. Bueno, aquí Roy se equivoca. Realmente fueron 9 guerras civiles, pero en la era republicana 8. Recordemos que la Patria Boba es una guerra, entre comillas, civil, pero todavía no existía la república. Existía apenas una rebelión. Todavía faltaba la llamada reconquista de Pablo Morillo, el fusilamiento a personajes como Policarpa Salabarrieta, como Acevedo y Gómez, como Custodio García Rovira, como Antonio Baraya, el Sabio Caldas, Camilo Torres Tenorio. Y después de eso, que se llamó la Reconquista Española, que duró casi 4 años, llega la batalla del Pantano de Vargas, la batalla de Boyacá, y ahí nace la era republicana. O sea que realmente no son 9 guerras civiles, son 8. 8 guerras civiles nacionales, porque también están las guerras civiles departamentales. Pero entiendo que Roy Barreras no es historiador, entonces no tiene por qué saber eso. Pero es bueno aclarar que en la era republicana no son 9, sino 8 guerras civiles, entre la guerra de los supremos y la guerra de los 1000 días. Bien. La guerra civil de los 1000 días. Luego, la guerra fratricida, que se conoció como la violencia liberal conservadora. Y luego 60 años de conflicto armado con las insurgencias, que vino a empeorar hace 3 décadas con la maldición del narcotráfico. Ha sido un baño de sangre, de compatriotas, de mujeres, de hombres, de niños, de niñas, de jóvenes, del futuro de una patria. Nos hemos matado unos a otros. Pero hoy estamos frente a un hecho absolutamente especial, por atroz, pero también por histórico en mayúsculas. Ya no se trató solamente de un combate en que los colombianos nos matábamos unos a otros, sino de un genocidio, que era una verdad dolorosa que caminaba por las calles de Colombia en las voces de estos sobrevivientes, y que ahora es una verdad jurídica. Es una verdad jurídica, pero hay que complementar algo también respecto a lo que dice el señor Roy Barreras. La masacre en las bananeras, la Navidad Negra en Pasto, la masacre
a los Astres en el gobierno de Marco Fidel Suárez, también fueron genocidios, pero la historia oficial no los considera genocidios, para tratar de cuidar el nombre de Simón Bolívar. La Navidad Negra no la consideran un genocidio y allí asesinaron a más de 500 pastusos por no quererse independizar de España, y esto la historia dominante lo oculta. La masacre a los Astres en el gobierno de Marco Fidel Suárez también es bastante oculta. En el gobierno de Miguel Abadía Méndez, la masacre en las bananeras también es un genocidio y también lo ocultan. Lo que hacían los pájaros y los chulavitas en la época de la violencia con V mayúscula tras el magnicidio a Jorge Eliezer Gaitán, eso también es un genocidio. Entonces miren, está bien que se reconozca el caso de la Unión Patriótica como un genocidio en el que ya hay una verdad jurídica, como dice Roy Barreras, en donde el Estado colombiano es el culpable, pero ¿por qué no se dice que lo que pasó antes también fue genocidio? Él dice que no, que la guerra fratricida entre conservadores y liberales va mucho más allá de una simple guerra fratricida. La masacre de las bananeras no fue una guerra fratricida. La Navidad Negra en Pasto, en la época de Simón Bolívar, no fue una guerra fratricida, fue un genocidio. Un genocidio por el gobierno del momento. Entonces sí, está bien, es muy bacano hacer el homenaje a las víctimas de la Unión Patriótica, que son aproximadamente 6.500 víctimas, está muy bien. Pero igualmente hay que recordar que no fue el primer genocidio en Colombia perpetrado por gobiernos de turno. Y ni hablar de la época de las guerras civiles, cuando en la Carta Magna de la Regeneración de 1886 se legaliza la pena de muerte en Colombia hasta 1910 solamente para matar opositores. Eso también fue un genocidio. Entonces no solamente hay que limpiar la cara de los antiguos presidentes, dejarlos sanos y decir que eran simples guerras civiles o simples guerras fratricidas bipartidistas. No, también ha habido otros genocidios en la historia de Colombia. Y por eso es importante también complementar aquí lo que está diciendo el señor Roy Barreras. Reconocida por el mundo, reconocida por las Cortes, para que a nadie le quepa duda que hubo ese plan de exterminio. Hablar frente a las víctimas es supremamente duro, porque no hay palabra suficiente para aliviar el dolor, ni frase suficiente para remediar el daño. Porque el Congreso de Colombia es parte del Estado, y el Estado fue culpable. Porque no basta con pedir perdón, que lo pedimos en nombre del Estado, y en nombre de los más de 20 millones de colombianos que eligieron a los congresistas que están aquí hoy presentes, compañeros de la UP. No basta con pedir perdón. Si fuera suficiente, tendríamos paz hace mucho rato. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón y nos seguimos matando? Es verdad, el perdón no es suficiente. Igualmente, el Estado es un concepto muy abstracto. ¿Por qué no llamarlo mejor gobiernos de turno? Porque más allá de que el Congreso hace parte del Estado, las Cortes hacen parte del Estado, la población que elige ese presidente y esos congresistas también hacen parte del Estado. O sea, el Estado es gobierno, población y territorio. Entonces, como hacemos parte del Estado, pues todos tenemos la culpa, según eso. Pero es esa parte hegemónica del Estado llamada gobiernos de turno y los grupos al margen de la ley que estaban al servicio de esos gobiernos, esos son los que tienen que responder, los llamados grupos paramilitares. Esos son los mayores responsables. Y pedir perdón en nombre del Estado es un acto bonito, pero es un acto impreciso, porque hay que darle a cada ente su responsabilidad. Y los gobiernos actuales no tuvieron la culpa de eso. El Congreso actual tampoco tiene la culpa de eso.
Es algo que pasó hace 40, 30 y pico de años. Entonces, los que más tienen que pedir perdón son los que gobernaron en ese momento. Sin decir que todos son culpables, que hicieron parte del Estado y que el señor historiador, el doctor Rubén Darío Acevedo Carmona, en el marco del uribismo y de su dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, quería borrar este episodio de la memoria colombiana, quería cometer un memoricidio, porque él decía que hablar del genocidio a la Unión Patriótica era hacerle propaganda a la izquierda. Y hubo gran discusión con el señor Rubén Darío Acevedo Carmona, que yo lo conocí como profesor, fue profesor mío en la Nacional. En esa época lo conocí como un profesor muy ilustrado, muy profesional, porque él no metía sus ideas políticas en las clases, más allá de que eran clases del siglo XX, no había que meter mucho uribismo ahí. Él hablaba más que todo de la época de Gaitán, pero como director del Centro Nacional de Memoria Histórica estaba gobernando a favor del uribismo y quería borrar el genocidio a la Unión Patriótica, y por fortuna no lo logró. Y hoy, con esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le da la razón a la gente o a quienes lo criticamos por esa decisión, por esa intención de borrar esto de la historia y de limpiar a los gobiernos de turno y a los grupos paramilitares y a los grupos al margen de la ley, a los grupos narcotraficantes que tuvieron que ver con este genocidio. La sentencia que reconoció el genocidio de la Unión Patriótica. Bueno, corrección, no es el genocidio de la Unión Patriótica, es el genocidio a la Unión Patriótica, no es un complemento de nombre, es un complemento indirecto. Porque es como cuando dicen el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, no es el magnicidio de él, es el magnicidio a él, no es el genocidio de la Unión Patriótica, porque aquí quedan como si los de la Unión Patriótica fueron los asesinos, no, es el genocidio a la Unión Patriótica, señor Roy Barreras. Bueno, Ere por aquí nos comparte el siguiente comentario. Has tocado un punto importante, dijiste que todos tenemos culpa por hacer parte del Estado, luego que el gobierno actual no tiene la culpa, luego de los de la época tienen más culpa cuando sucedieron. Bueno, creo que no me hice entender. Lo que dije yo es que es muy abstracto el Estado, porque en el Estado está toda la población, están los gobiernos de esa época, está el gobierno de esta época. Entonces, que cuando se condena al Estado colombiano, se está obligando al gobierno actual que no cometa memoricidio, que era lo que quería hacer el gobierno anterior de Iván Duque Márquez con el señor Rubén Darío Acevedo Carmona en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Querían borrar esto porque tocar este tema de la Unión Patriótica era hacerle propaganda a la izquierda. Ese era el argumento que daba Rubén Darío. Pero lo que estoy diciendo yo es que ni siquiera el gobierno uribista tenía la culpa como tal. Ni el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ni el gobierno de Iván Duque Márquez, ellos tampoco tienen la culpa de algo que pasó cuando ellos no gobernaban. Más allá de las relaciones que se le hacen a Álvaro Uribe con el paramilitarismo y con el cartel de Medellín, más allá de esas indicaciones que se le hacen a Álvaro Uribe, él como jefe de Estado, que él fue jefe de Estado y presidente de Colombia entre 2002 y 2010, o sea, el gobierno de Álvaro Uribe, el gobierno de Iván Duque Márquez, no son los directos responsables de eso, así hayan hecho parte del Estado, como jefes de Estado, y el gobierno de Petro tampoco. Entonces, cuando Roy pide perdón, es un perdón diplomático, porque Roy sabe que no es culpa de los gobiernos actuales, es culpa de los gobiernos de esa época y de los paramilitares de esa época. Ni siquiera es culpa de los paramilitares de esta época, de las autodefensas gaitanistas de Colombia o de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Entonces yo creo que lo que estaba criticando era que el concepto de Estado es demasiado general, pero
diplomática y jurídicamente se dice así, como una forma de presionar al gobierno actual, con justa razón, para que el gobierno actual no cometa el error que iba a cometer el gobierno anterior, de hacer un memoricidio. Eso es lo que estaba diciendo yo. Yo en ningún momento estoy diciendo que somos culpables, ¿no? Así hagamos parte del Estado, no somos culpables, pero cuando se habla del Estado, se habla de algo abstracto, y algo abstracto que en los 80s y a principios de los 90s tuvo algo concreto. Y ese algo concreto que hizo parte de ese Estado es el que tiene que responder y el que tiene que pedir perdón, aunque como dice Roy Barreras, el perdón no sirve de nada. Solo sirve como acto de agachar la cabeza, pero el perdón realmente no sirve porque esto no va a devolver 6.500 vidas que se perdieron. Esto no sirve de nada, pero es lo mínimo que se espera socialmente aceptable, de que, bueno, pidamos perdón, pero los presidentes de esa época ya murieron. El único que queda vivo es César Gaviria, y a César Gaviria le tocó la fase final del genocidio. A los que les tocó la parte más fuerte del genocidio fueron a dos presidentes que no pudieron controlar esa vorágine, presidentes como Virgilio Barco y como Belisario Betancur. El país estaba gobernado por el narcotráfico, el paramilitarismo y hasta por las guerrillas. O sea, por eso era muy difícil en ese momento que uno pudiera echarles tanta responsabilidad, como pasa con los falsos positivos, que uno sí le echa más responsabilidad al gobierno de Uribe, porque era una época en donde ya el narcotráfico no era tan fuerte, ya era más un microtráfico, en donde ya uno dice, los falsos positivos sí son un delito de lesa humanidad, en donde ya hay más responsabilidad de agentes del Estado, porque los falsos positivos fueron cometidos directamente por la fuerza pública, por miembros de la fuerza pública, del Ejército Nacional de Colombia. Si bien también hubo asesinados de la Unión Patriótica que fueron asesinados por la fuerza pública, la mayoría fueron asesinados por grupos paramilitares, entonces son dos casos muy diferentes, y así como se hizo justicia, al menos en el papel, reconociendo que fue un crimen de terrorismo de Estado, que fue una responsabilidad del gobierno que representaba al Estado en ese momento, va a llegar el día en que los falsos positivos también van a lograr justicia, y los falsos positivos son un número muy parecido, 6.402. Las víctimas de falsos positivos son muy cercanas numéricamente a las víctimas del genocidio perpetrado a la Unión Patriótica. Bueno, un saludo para Carlos, que dice, saludos para todos. Otra interesante sesión de conversación, como ya nos tiene acostumbrados. Bueno, qué bueno, Carlos, que lo vea así. Muchas gracias por la sintonía, por el apoyo. Bueno, Ere dice, bien, tocaste un punto central y muy importante. Filtraste quienes tuvieron culpa y se puede filtrar aún más, hasta el punto de nosotros, no yo, no, ni Wilmer, los que están viendo, ni las personas. Ah, claro, totalmente de acuerdo. Es que la población civil es la menos responsable. Ni siquiera la población que eligió a X presidente tiene la culpa directamente de esto. Ni los que eligieron a Belisario Betancur, ni los que eligieron a Virgilio Barco, ni los que eligieron a César Gaviria. O sea, esta población hace parte del Estado también y no tienen la culpa. Pero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona y condena a un Estado, es por el gobierno que tenía ese Estado y por los paramilitares que tenía ese Estado. Esos son los directos responsables. Bueno, ni el gobierno actual, ni los gobiernos anteriores, ni la gran mayoría, me atrevo a decir que más del 99% actual y de antes. Exacto, es que los verdaderos responsables son los que mataron esas 6.500 personas, muchas de las cuales
ya están muertas o están condenadas. Algunas quedaron impunes. Pero esto sirve más que todo es para que los gobiernos no vuelvan a cometer ese error. O sea, que los gobiernos no vuelvan a matar al que piensa diferente y que ni siquiera está alzado en armas. Carlos dice, Wilmer, Jaime Pardo Leal, ¿era realmente un seguidor del comunismo soviético o solo propaganda destructora de la derecha? Y las políticas de Jaime Pardo se podría equiparar a las de Gustavo Petro. Es una excelente pregunta. Jaime Pardo Leal sí tenía una ideología socialista, pero más cercana a la socialdemocracia, más cercana al progresismo. De hecho, Carlos Pizarro León Gómez, el del M19 también. De hecho, el mismo Bernardo Jaramillo Llosa también. Tenían ideas muy progresistas. No eran así que fanáticos de la Unión Soviética. Porque es que los que realmente eran fanáticos de la Unión Soviética eran los de las FARC. Pero los de la Unión Patriótica fueron estigmatizados como el brazo político de las FARC. Y con ese estigma fue que les mataron. Y muchos de la Unión Patriótica ni siquiera habían cogido armas. Pero se ganaron el estereotipo de, es que son el brazo político de las FARC. Y esa era la excusa de paramilitares, esmeralderos y politiqueros para poder aniquilarlos. En el programa de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, programa radial, y en los 2 libros que escribimos sobre 100 preguntas y respuestas, ahí explicamos cómo pensaba Jaime Pardo Leal, cómo pensaba Bernardo Jaramillo Llosa, y tienen en ese contexto de los 80s una forma muy parecida de pensar a Gustavo Petro. Bueno, esto fue lo que terminó de decir el señor Roy Barreras. Y que obliga al Ejecutivo, al gobierno colombiano, con una serie de medidas que seguramente adelantará. Solamente tiene sentido si además del perdón, Colombia se comprometiera a no repetir las masacres, a no seguirnos matando, a que pararan los atentados, las bombas, los francotiradores, los sicarios, los asesinatos de lado y lado, a que parara la muerte de los jóvenes en las trincheras, los jóvenes reclutados a la fuerza por los grupos ilegales y los jóvenes que vestidos con el uniforme de la patria también caen asesinados o muertos en esta guerra fratricida. Que los colombianos y las nuevas generaciones y los jóvenes sepan que hubo en Colombia un genocidio reconocido y que no queremos que nunca más ocurra. Que ningún aparato estatal se siente con paramilitares a planear cómo exterminar a civiles que tienen liderazgo. Siguen cayendo los líderes sociales, siguen cayendo los líderes ambientales, siguen siendo víctimas de grupos que tienen desafortunadamente complicidades del Estado. Hace apenas un par de días vimos un hecho realmente escalofriante, porque pone en duda la legitimidad del Estado de Derecho en Colombia. En Tarazá, el municipio de Antioquia, un grupo ilegal, en el que al mando estaba el segundo hombre que dirige lo que hoy se llama el Clan del Golfo, un señor que se hace llamar alias Gonzalito, secuestró a 3 funcionarios de la Fiscalía y los devolvió al municipio. Pasó por 3 retenes policiales y militares. Y en los retenes policiales y militares conocí las declaraciones formales. Los soldados y policiales les decían: compañero, siga a ese grupo. ¿Cómo llamar a eso si no grupos sucesores del paramilitarismo con complicidad del Estado? No podemos permitir que se repita el genocidio ni que se repitan las formas crueles de ninguna naturaleza, pero menos en las que los agentes del Estado deslegitimen el Estado de Derecho participando por acción o comisión en estos crímenes. Compañeros y compañeras, compatriotas de la Unión Patriótica, ustedes sobrevivieron, pero además vencieron, porque tenían razón. La muerte de sus seres queridos, la desaparición de otros, el dolor de las víctimas, fue el aliento, el fuego en el corazón para caminar 10 años, 20 años, 30 años en el desierto de la impunidad y bajo amenazas todos, para estar hoy aquí de pie diciendo estamos. Estamos y ahora construimos el futuro de Colombia. Ustedes vencieron y ahora además son gobierno. Todos tenemos la responsabilidad de que esto no se repita y tenemos la responsabilidad de que la mejor reparación posible sea la construcción de esa Colombia justa, en la que la paz total sea una posibilidad. Gracias por acudir a esta invitación. Gracias por el perdón, quienes tienen la posibilidad de perdonar, porque el perdón no es obligatorio. Pero en todo caso, gracias por la construcción de la reconciliación. Que no haya más amigos y enemigos
que esa dialéctica fatal desaparezca de nuestros corazones, que no haya venganzas, que no haya odios, que entendamos que la única manera de que Colombia viva en paz es dejar ese pasado reconocido, pero sobre el cual se construya la convivencia para todos, inclusive para los victimarios que lo fueron. Es un ejercicio muy humano y muy difícil, la reconciliación. Pero el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, si tiene alguna convicción profunda en el alma, es la de la paz. Y la paz se hace reconciliándonos. Gracias a los senadores y a los representantes, a las senadoras, a los representantes de todos los partidos que acudieron a esta sesión solemne. Gracias por comprender ese sentido histórico y gracias sobre todo a los familiares de las víctimas por tener la interés de estar aquí hoy en paz, construyendo futuro. Vamos hoy a marcar un camino, el camino del respeto a la vida. No se puede ser potencia mundial de la vida si se crece la muerte. Ser vida es defender la vida de los demás. Gracias. Ustedes sobrevivieron, están, crecieron y serán además en el futuro. Muchas gracias. Bueno, ese fue el homenaje que se le hizo a la memoria de las víctimas de la Unión Patriótica y también a las familias de las víctimas en el Congreso de la República de Colombia. Un discurso muy sentido del señor Roy Barreras, presidente del Senado, y comparto totalmente lo último que dice. O sea, lo importante es no repetir. O sea, el perdón es algo opcional, pero repetir esto sería fatal, no solamente en el gobierno de Petro, sino en cualquier otro de los gobiernos que vienen desde el 2026. O sea, esto no volverá a pasar, que un grupo político que quiere llegar al poder por vías democráticas sea casi que aniquilado en su totalidad. 6.500 víctimas. Tampoco puede pasar que llegue un gobierno negacionista a tratar de eliminar la memoria y a decir que estos grupos son proselitistas o que hablar de estos temas es hacerle propaganda a la izquierda. Esto no se trata de propaganda, se trata de unos mínimos que debe tener esta supuesta democracia, unos mínimos de respeto, un estatuto de la oposición, y eso es algo que se tiene que seguir trabajando, así como se hizo en los diálogos de La Habana. También hay que seguirlo trabajando en los diálogos de Venezuela, los diálogos de México, y con estos grupos al margen de la ley hay que negociar para que realmente cuando dejen las armas se les respete la vida. Y si van a hacer política, que la pueden hacer con tranquilidad. Roy Barreras también tocó el tema de los líderes sociales que han sido asesinados, una realidad que también hay que ir cambiando, que en Colombia se puede hacer política de una manera tranquila, sin que maten las personas, que las personas puedan protestar, como protestaron ayer el conjunto de docentes de Asoinca, sin que le saquen los ojos, sin que violen a las personas, sin que los maten con balas del SMAT, como pasó con Dylan. O sea, son cosas que no pueden volver a pasar y por eso hoy más que nunca hay que resistir a ese memoricidio, a ese intento de borrar esto de la historia y ver que hay medios de comunicación que se preocupan por esto. Por eso, repito, aplaudo al Espectador, porque fue el único medio tradicional que habló de esta noticia. A la revista Semana no le importó, al canal RCN tampoco, al canal Caracol tampoco, al Tiempo tampoco. Fue el Espectador el único medio tradicional que mencionó esta noticia, porque es una noticia que no encochina, entre comillas, a Petro, entonces por eso no les interesó. Por eso tenemos una prensa bastante malintencionada y se notó con esta noticia. Bueno, por aquí veo que llegan más comentarios de Carlos y de Eren. Por acá hay unos comentarios que todavía no hemos analizado. Dice, no tuvimos nada que ver, debemos pagar por los hechos cometidos por otros, y es más, porque nos obligan a reparar o a pagar de manera obligatoria e involuntaria por cosas que ni nos preguntan. No se trata de eso, o sea, no se trata de pagar por lo que hicieron otros, se trata de hacer memoria histórica y de no repetir. Cuando Roy habla del perdón, quizás se refiere a aquellos personajes que aún están vivos y que fueron sicarios en esa época. Esos son los que tienen que pedir perdón, los que acabaron con esas 6.500 vidas.
Por eso no se trata de que, ay, es que tenemos que pedir perdón porque es que hacemos parte del Estado, no. Cada quien tiene su culpa, su carga encima, así como los que cometieron falsos positivos también tienen que reconocerlo y pagar por eso, y no las demás personas. No se le extrañe que en cualquier momento condenen al Estado colombiano por los falsos positivos, así como ya condenaron al Estado colombiano por el genocidio a la Unión Patriótica. La justicia es lenta, pero llega. Así que tranquilo que si usted no tuvo que ver con falsos positivos o con el genocidio a la Unión Patriótica, no tiene por qué preocuparse. Bueno, por aquí dice Carlos, y ese Roy ahora se puso a regañadientes la camiseta del progresismo, diciéndoles, dice, compañeros a los compañeros de la Unión Patriótica, es más fácil que una moneda de cuera. Bueno, sí, Roy es un personaje que genera muchas dudas, porque fue uribista, venía a los partidos tradicionales antes de ser uribista, luego se volvió disque santista, ahora es disque petrista, y nada raro que en unos 4 años sea quinterista o se monte en el bus del que quede presidente. Pero no se puede negar que Roy Barreras dijo cosas que son verdad, y también se nota que no conoce de historia, no es historiador, y por eso las imprecisiones que cometió las hemos corregido. Bueno, por aquí le dice Carlos Aere, el Estado es uno solo, los gobiernos son otro tema, quienes reparan son los gobiernos. Sí, ese tema de distinguir entre Estado y gobierno es bastante complejo, pero estadísticamente, en este momento, el Estado tiene una representación del 33.33% del gobierno. Básicamente, el Estado es un triángulo que tiene tres elementos iguales, un triángulo equilátero. Por un lado está el gobierno de turno, por el otro está la población y por el otro está el territorio. El territorio se separa por fronteras. La población, en una supuesta democracia como la nuestra, la población es la que monta al gobierno. Entonces, si hablamos de responsabilidades, quienes montamos al gobierno de Petro, pues también tenemos que asumir responsabilidades, porque votamos por este gobierno. Y así, los que votaron por Uribe, pues también deben tener responsabilidades por los falsos positivos del gobierno de Uribe. Y seguramente los que votaron por Virgilio Barco y por Belisario Betancur y por César Gaviria, pues también tienen sus responsabilidades como población. Dice Ere, qué lástima, Roy, decir un discurso sin neutralidad, sin objetividad, totalmente sesgado, politizado, pero no me sorprende porque su ética y moral lo describe al lado de cualquiera que le conserve. Bueno, yo la verdad no considero que Roy haya dicho un discurso politizado. Roy dijo lo que diría cualquier presidente del Congreso. Me atrevo a decir que hasta un presidente uribista del Congreso diría lo mismo, que no, que esto no se puede repetir, que hay que luchar y apoyar las víctimas, que en Colombia hubo 9 guerras civiles, que ya lo corregimos, que en Colombia como república solo ha habido 8, que la patria boba no cuenta como guerra civil. O sea, a Roy le hicimos unas correcciones historiográficas, pero la intención es buena, el discurso al final es conciliador. Yo no considero que Roy la haya cagado con este discurso, me parece que hizo lo que tenía que hacer y lo que hubiera hecho cualquier presidente del Congreso de Colombia. Bueno, por aquí dice Ere, su poder, su dinero, sus riquezas y que le ayuden a conseguir más de esto. Bueno, eso ya es otro tema. Sabemos que Roy es un camaleón, eso sí no se puede negar, y que así como se montó al bus de Uribe, se montó al bus de Santos y ahora se montó al bus de Petro, más adelante se puede montar al bus de otro. Liscano también es otro que lo hemos criticado, que también estuvo en el bus de Uribe, Uribe fue a su matrimonio, después se montó al bus de Santos y ahora se montó al bus de Petro y está trabajando con Petro. Es gente que se sabe camuflar y son camaleones que saben pegarse al mejor postor.
Un saludo muy especial para Andrea Dávila, qué rico verte por aquí. Dice Andrea, en uno de los libros sobre la Comisión de la Verdad, sobre la masacre de los mineros del Topacio, hablan sobre cómo varios miembros o partidarios de la Unión Patriótica fueron asesinados en San Rafael, Antioquia. Así es, Andrea, muchas gracias por tu aporte. Hay que aprovechar esos libros porque están bien documentados, porque uno puede tener acceso gratuito a ellos. En la fiesta del libro yo me mantenía metido en la carpa del Centro Nacional de Memoria Histórica y me pude traer unos 5 libros más o menos y les he hecho bastante reflexión. Y en el curso de conflicto armado quiero leer algunos relatos, algunos conceptos, algunos datos de esos libros porque son muy interesantes. Dice Carlos, le dice a Carlos, ¿y con qué recursos o de quién son los recursos con los que reparan? Le pregunto a los dueños de los recursos mínimamente si quieren reparar. Ese tema de la reparación es muy complejo porque una vida no la repara nada. Puede que el gobierno, en representación del Estado, reparen las víctimas de este genocidio a la Unión Patriótica, las víctimas de falsos positivos. O sea, puede haber una reparación económica, que es lenta, pero eso jamás va a ser una reparación integral, porque la persona nunca va a recuperar a su ser querido. Hay que decirlo. Andrea, qué bueno que sigas comentando. Dice Andrea, es bueno que el gobierno reconozca su responsabilidad en ello porque miembros del ejército se encargaron de ayudar incluso en sus desapariciones, pero no son ellos los responsables, como bien dijiste, fue el gobierno que ejercía en aquella época. Además que era un gobierno bastante pusilánime, porque eran los carteles de la droga los que gobernaban. El cartel de Cali, el cartel de Medellín, también los carteles del Caribe colombiano, los esmeralderos, los paramilitares, las guerrillas, o sea, en este país era un caos. Entonces, claro, los gobiernos de esa época que ya fallecieron, ya falleció Belisario, ya falleció Virgilio Barco, esos gobiernos tienen que asumir toda la responsabilidad, pero les tocó un país supremamente complicado, más complicado que el que le tocó, por ejemplo, a Petro. El país que le tocó a Petro es jodido porque hay disidencias, hay guerrillas, hay paramilitares, hay bandas criminales, pero les tocó un país mucho más jodido porque había más grupos paramilitares, había más guerrillas, había más narcotraficantes, los narcotraficantes de esa época eran más poderosos, entonces les tocó una época más dura también y eso también hay que reconocerlo. Y como muy bien dice Andrea, claro, tienen que asumir una responsabilidad, así sea en la otra vida. Carlos dice, gracias por la claridad, gracias a usted. Yo tenía pensado que el Estado era algo aparte del gobierno y que la población sí era el Estado. Lo que pasa es que eso es un concepto jurídico y definitivamente el Estado, con E mayúscula, es un triángulo, como les dije ahora, y el gobierno solo es un 33.33% de ese triángulo, y se supone que en una democracia representativa como la de Colombia, la población, a través del voto, elegimos al gobierno para que represente a todo el Estado, para que cuide la soberanía nacional, las fronteras, los recursos. Entonces, la mayoría de la población montamos a Petro, de la población votante, de los que votamos ese día, montamos a Petro para que Petro cuide nuestras fronteras, para que Petro cuide nuestros recursos. Y cuando Estados Unidos llegó a pedirle armamento ruso a Petro, Petro le dijo que no, porque se iba en contra de la Constitución. Y para eso elegimos a Petro, para que haga respetar la Constitución del 91, para que haga respetar nuestra soberanía nacional y también para que haga respetar la historia del país, la memoria de las víctimas del país. Y en ese aspecto Petro lo está haciendo bien. Dice Ere que yo toque un tema principal, que si más adelante sancionan y que hay que reparar a las víctimas de los falsos positivos.
y esas cifras de reparación de la UP porque bueno, yo realmente no sé el futuro respecto a lo último que dice Ere, o sea, yo no sé el futuro, yo no sé si Uribe va a terminar condenado por eso, están unos procesos muy complejos, tampoco sé si la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a condenar al Estado colombiano por los falsos positivos, pero es muy probable que sí, simplemente porque hay 2 décadas de diferencia. Entonces, puede que esto se demore 20 o 30 años más. Que alguien, como una Corte Penal Internacional, diga, condenamos al Estado colombiano por el terrorismo en los falsos positivos. Eso puede pasar, pero eso es muy lento. Y puede que cuando eso suceda, puede que Uribe ya no esté vivo. Como está pasando en este momento, que no está vivo ni Belisario ni Virgilio. Y César Gaviria ya está muy viejito. Y puede que ni siquiera las personas que estamos aquí estemos vivos. O sea, hay muchas probabilidades, porque eso es muy lento. Exacto, es que no tenemos la culpa, pero sí podemos reflexionar sobre lo que pasó y cómo podemos ayudar a que no vuelva a pasar. Es básicamente eso. Y precisamente por eso quiero que miren en la lista de reproducción de la Universidad Nómada lo que hemos hecho sobre la Unión Patriótica. O sea, hemos hecho ya varios videos sobre la historia de la Unión Patriótica, el genocidio a la Unión Patriótica. Entonces, el mejor homenaje es ver esos videos que están en la lista de reproducción de este canal que se llama Historia de Colombia. Ahí tenemos varios videos sobre la Unión Patriótica. También lo que hemos hecho con el programa de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Lo que hicimos en los 2 libros. También los libros que citaba la compañera Andrea Dávila, esos libros del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esa es la mejor forma que podemos hacer de homenajear a estas víctimas para evitar el memoricidio, o sea, que esto jamás se vuelva a perpetrar. Hemos llegado al momento de las conclusiones y yo tengo solamente 3 conclusiones para compartir con ustedes. La primera, que llama mucho la atención que los medios masivos de comunicación, en su mayoría, no les haya importado esta noticia. Ni a Semana, ni a Caracol, ni a RCN, ni al Tiempo, ni a la W. No les interesó la noticia. Solamente el espectador de los medios tradicionales se interesó en esta noticia. Porque pareciera que a estos medios solo les interesan noticias que encochinen o que traten de ensuciar el gobierno de Petro. Lo de ayer se lo querían achacar a Petro, cuando esta gente está protestando es al Congreso para que haga rápido la reforma a la salud. O sea que la protesta de ayer no era contra Petro, era contra el Congreso para que agilicen. Entonces la revista Semana salió a desinformar, a decir que todos eran indígenas, cuando solamente algunos eran indígenas, eran todos docentes, pero no todos eran indígenas. Falsifica la noticia y le echa la culpa a Petro, cuando lo de ayer no era contra Petro. Entonces miren, solo les interesa desinformar. Y esto, que ya sí es un hecho, que es una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto sí lo ocultan, esto no les interesa, esto no les importa, porque como esto no encochina a Petro, sino a pasados gobiernos, esto sí no les importa, no les interesa la memoria del país, les interesa solamente encochinar a Petro. Segunda conclusión, muy bonito el discurso de Roy Barreras, con algunas imprecisiones historiográficas que aquí he corregido, pero la intención es lo que cuenta, y la intención y el mensaje de Roy Barreras es muy claro. Hay que hacer memoria y ese es el mejor homenaje a las víctimas. Evitar que esto se olvide y que esto no vuelva a pasar y tratar de garantizar de que realmente se le garantice la participación política a la oposición,
sin importar que sea de izquierda, de derecha, de centro, pero garantizar una participación política y que nadie reciba un genocidio, que nadie padezca un genocidio solo por pensar diferente. Y la última, hoy más que nunca hay que estudiar la historia de Colombia y reconocer que el genocidio a la Unión Patriótica no es el único que se ha presentado. O sea que se han presentado gran cantidad de genocidios. El genocidio de la Navidad Negra de Simón Bolívar, el genocidio del conservatismo en la época de Rafael Núñez, el genocidio a los Astres en la época de Marco Fidel Suárez, el genocidio en las bananeras, con la complicidad de la multinacional estadounidense United Fruit Company en la época de Miguel Abadía Méndez, el genocidio a las personas que pensaban diferente, a las personas gaitanistas en la época de la violencia con V mayúscula, el genocidio que cometieron los chulavitas con la complicidad de los pájaros y del gobierno de Laureano Gómez Castro, el genocidio en la Marquetalia en la época del abuelo de Paloma Valencia, de Guillermo León Valencia, que eso fue lo que originó las guerrillas, particularmente las 3 guerrillas más viejas de Colombia. O sea que el genocidio a la Unión Patriótica no fue el único. Esa es mi última conclusión. Bueno, aquí llegan los últimos comentarios de Ere. Otro buen punto. Se eligió a Petro para que cuide, preserve los recursos del país y toda su soberanía. Si con hechos y en video está que recoge políticas de organizaciones extranjeras, personas. Entonces está en contra de la soberanía del país y por eso no está a favor de la patria y su soberanía. Bueno, yo no lo veo así. Porque Petro le está proponiendo a Estados Unidos que cambiar deuda externa por preservar la selva amazónica. Además que recuerde que desde la época del Código Urdaneta el subsuelo colombiano está empeñado y desde el gobierno de Uribe hay bases militares que están metidas acá y desde el gobierno de Santos Colombia es socia de la OTAN y desde el gobierno de Iván Duque Colombia es socia mayor de la OTAN. O sea, hay cosas que Petro no puede cambiar. Petro no puede cambiar la dependencia de Colombia ante el Banco Mundial, ante el Fondo Monetario Internacional, ante el Banco Interamericano del Desarrollo. Petro no puede tumbar los TLC ni los acuerdos con Estados Unidos. Petro no puede tumbar que Colombia sea la socia mayor de la OTAN, incluso por encima de Israel. Son cosas que Petro no puede cambiar. ¿En qué sí puede cambiar Petro? Decirle al gobierno gringo: no me interesa darte el armamento ruso que tenemos en Colombia para que tú lo lleves a Ucrania, porque aquí no patrocinamos la guerra, aquí queremos la paz en Ucrania. Entonces, eso sí lo puede decidir Petro, pero hay cosas que ya están firmadas y en las que Petro nada tiene que hacer. Bueno, y también dice Ere, quería profundizar un poquito más sobre la reparación de víctimas y sentencias de organizaciones extranjeras. ¿De qué bolsillo sale todos estos recursos, toda esta gente? Eso claramente tiene recursos propios, que son los recursos del Estado, y también están los recursos de la comunidad internacional. Eso sale de impuestos claramente, pero desde que se repartan bien los recursos y se haga una buena reparación, desde que todo sea transparente, no hay razón para preocuparse. Carlos dice, ojalá que Petro logre poner orden al Estado para que los gobiernos siguientes puedan orientar el gobierno de acuerdo al Estado, sean de derecha o izquierda. Claro, eso esperamos y por eso votamos por Petro, porque creemos en él. Creemos que Petro sí puede mejorar la situación. Buenos deseos, pero él dice que es una utopía y una ilusión, los buenos deseos. No me parece que sea una utopía. Me parece que Petro sí puede hacerlo mejor. De hecho, Petro le ha garantizado la oposición. Yo no he visto que hayan matado a uribistas por protestarle a Petro. ¿Cuántos uribistas han matado por protestar en contra de Petro? ¿Cuántos marxistas han matado por protestar en contra de Petro? Han protestado los uribistas, han protestado anarquistas, marxistas en contra de Petro y están vivos. Ayer unos indígenas llegaron al Congreso
y unos docentes, la mayoría son docentes, algunos indígenas, algunos afros, muchos campesinos llegaron, y cuando el ESMAD iba a empezar a usar la fuerza bruta, como en la época uribista, la congresista del Pacto Histórico, Susana Boreal, calmó los ánimos, dijo, hey, hey, ESMAD, tranquilos, tranquilos, dejen entrar 4 voceros y hablamos. Y dejaron entrar 4 voceros, y esos 4 voceros terminaron hablando con congresistas del Pacto Histórico y terminaron hablando con funcionarios del Ministerio del Interior. Se solucionó por las buenas. En un gobierno uribista le hubieran sacado del ojo a los protestantes, hubieran violado mujeres, hubieran desaparecido quién sabe cuántos. Entonces ya Petro está mostrando que sí se puede hacer de manera distinta y que no es una utopía. Bueno, muchas gracias por haber compartido este rato. Bacano que se suscriban también al canal de Wilmer Alberto Zuleta López, porque este canal en cualquier momento no lo pueden tumbar, uno nunca sabe. Hay mucha gente que quiere que perdamos los suscriptores, que perdamos los 1300 videos, entonces hay amenazas de que nos quieren tumbar el canal, así que yo les invito a que se suscriban al canal de Wilmer Alberto Zuleta López para tener más posibilidades de sobrevivir en esta plataforma. También les invito a que le den like y a que sigan la página oficial de nuestro proyecto que se llama Universidad Nómada, educación superior gratuita. Está en Facebook. También me pueden seguir en el perfil de Wilmer Alberto Zuleta López en Facebook. Tengo 2 perfiles ahí personales para montar videos. Vamos a montar videos en Twitter y en TikTok, los corticos, los de 2 minutos, los informativos. Vamos a montar también videos que duren menos de 1 hora como este en el Instagram. Vamos a empezar a regar esto por diferentes redes sociales, porque como lo dijimos ayer y tantas veces, la educación es el camino del desarrollo y seguiremos en la lucha por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Quienes no se hayan suscrito al canal de YouTube de Wilmer Alberto Zuleta López, me encantaría que lo hagan, porque la idea es pasar muchos videos para ese canal, también tener más posibilidades de llegarle a más personas. Entonces, muy bacano que también estén suscritos allá. Y se vienen más cursos con panelistas. Vamos a debatir libros. Vamos a seguir llevando estos contenidos a espacios presenciales y siempre grabando los contenidos, porque la idea es que esto siga creciendo y esto solamente crece con el apoyo de ustedes. Bueno, Luis Adolfo, un saludo. El otro canal, repito para la gente que se acaba de conectar, el otro canal de la Universidad Nómada es el que se llama Wilmer Alberto Zuleta López. Ahí se pueden suscribir. Acá tenemos la mayoría de videos porque aquí llevamos 2 años. Aquí tenemos más de 1300 videos, pero en el canal personal tenemos ya más de 100 videos, así que la idea es irlos pasando para allá por si nos tumban este canal. Así que, bueno, Carlos me pregunta qué pasó con el conversatorio con Gloria Gaitán en palabras mayores. Bueno, no estoy enterado de qué pasó. Yo vi el conversatorio y me pareció muy interesante, pero no sé a la final qué pasó con eso. Sí, ese conversatorio se hizo hace varios meses, pero no tuve la fortuna de participar ahí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos más tarde y mañana con más contenido. Gracias a la gente que nos vio en vivo, gracias a la gente que nos vio en diferido, gracias a Carlos, gracias a Luis, gracias a Ere, gracias a la compañera Andrea, qué rico haberla visto por aquí conectada, que hacía rato que no tenía la fortuna de verla por ahí con la Universidad Nómada, la compañera Andrea Dávila. Les envío un abrazo muy grande y nos veremos muy pronto con más contenido. Gracias siempre por la sintonía. Sit People With, muchas gracias. Y vamos con todo. Hasta pronto.